las diferencias que vamos a encontrar dentro de la semiología pediátrica con la semiología del adulto que ustedes han venido desarrollando con frecuencia. Por supuesto que vamos a encontrar particularidades porque no son semejantes. Sin embargo, gran parte de esa observación viene a ser la capacidad que tiene en este caso médico o el profesional de la salud, si no fuese médico, de utilizar sus conocimientos y evaluarlos a través de sus sentidos para poder obtener una información suficiente que le permita acceder a tener una información y una evaluación del evaluado, valga la redundancia, para señalar alguna posibilidad diagnóstica. Por eso es que ustedes van a escuchar o habrán escuchado repetidamente que la medicina es en parte ciencia y en parte arte. En gran parte del arte es esto, la utilización de sus sentidos para poderlos señalar, enumerar, clasificar, agrupar, etcétera, de la forma en la cual mejor pueda realizarlo. Entonces aquí gran parte es la experiencia, pero las experiencias pueden ser positivas o negativas. Si una persona tiene una experiencia con conocimiento negativo o fuera de la objetividad, puede llevarlo a dar falsos diagnósticos. Y eso se ha visto durante las épocas clínicas antiguas, los famosos signos patognomónicos exclusivos que finalmente pues no lo terminaron siendo. Entonces hay que tener cuidado al catalogar alguna de esas hallazgos para no caer en errores. Dentro del instrumento que me ayuda a poder recopilar esta información, os contamos pues con la historia clínica, y esa historia clínica es la que a mí me ayuda a poder en una forma ordenada registrar estos datos, tanto objetivos como subjetivos. Entonces, en primer lugar, la anamnesis, y aquí es una cosa muy importante, el qué y el cómo preguntar, porque cada persona con la que nos vamos a encontrar no va a ser similar. Puede haber incluso problemas en el idioma, puede haber problemas en el sentido del entendimiento que las personas tengan de nuestro léxico. Entonces tenemos que tratar de ser muy transversales al momento de hacer esas entrevistas para poder obtener la información. Es un error muy frecuente tratar de solamente coger un formato de historia clínica y llenarlo haciendo las preguntas dependiendo del casillero que yo tengo al frente, porque eso me pudiera dejar sin información vital o me pudiera dar información no relevante. Lo segundo es el examen físico, y aquí es a quién, qué y cómo lo voy a examinar. No es lo mismo en pediatría examinar a un neonato que examinar a un adolescente en tiempo tardío. ¿Cuáles son los objetivos finales? Plantear un diagnóstico y mi manejo inicial. Entonces, cuando yo voy a hacer mis hallazgos y mis comparaciones para poder calificar alguno de estos resultados como normales o no normales, nos valemos de lo que se denomina la interpretación. Y de esa interpretación puede tener dos bases. Una base estadística, que es el conocimiento, que es el que generalmente nos hemos venido nosotros agrupando. Por ejemplo, la antropometría es un excelente ejemplo para que ustedes se den cuenta de eso. En la antropometría establecemos rangos de normalidad, y esos rangos de normalidad no son otra cosa que la normalidad estadística. Y lo segundo es el juicio clínico. Por supuesto, el juicio clínico se enriquece con la experiencia repetida de haber hecho el mismo evento por varias veces. Por eso es que un especialista, a diferencia de un médico que no lo es, en esa área ha desarrollado mayor experiencia porque lo hace en forma continua y sus habilidades se han mejorado. Pero un juicio clínico no puede ir a aquella expresión que dice: lo digo porque yo siempre lo he visto. El que siempre lo haya visto no significa que su visión no haya estado equivocada. ¿Qué factores intervienen para esta relación médico-paciente? Que en nuestro caso, al ser una entrevista a un niño, por lo general va a tener a un intermediario. Entonces, ese intermediario puede ser el padre, puede ser el tutor,
Perdón, creo que alguien tiene abierto su micrófono, si lo pudiera apagar, por favor. En esta relación médico-paciente intervienen factores afectivos. Por ejemplo, usted le puede caer muy bien al padre, pero le puede caer muy mal al niño. Pero quien está llevándolo es el padre, y finalmente la afectividad en esa relación no es con el niño, sino con los padres o con quien está llevando al menor. Lo segundo y más importante son los aspectos éticos. No olviden, primum non nocere, o sea, primero no hagamos daño. Entonces, tratar de hacer lo justo para poder determinar una acción. Ahora, por ejemplo, en esta época de pandemia, estamos viendo que hay personas que reciben recetas hechas como en papel, como en formatos, y se los entregan como parte de un tratamiento. Eso, por ejemplo, no tiene ningún carácter ético. O en la evaluación de pacientes sin tener criterios clínicos para poder administrar un tratamiento, o solicitud de exámenes o procedimientos auxiliares en grandes cantidades sin que después tengan ningún valor para el diagnóstico que han planteado. Los factores técnico-profesionales, por supuesto. ¿Qué tanta opción tengo yo de poder abordar un diagnóstico si las condiciones técnicas que me permiten desarrollar mi profesión son mínimas o no me ayudan para corroborar aquel diagnóstico que yo tengo? Las condiciones sociales, como les dije al comienzo, de estas personas son muy importantes porque debemos entenderla en el contexto de donde vienen para poder interpretar muchas de las cosas que ellos puedan haber estado realizando como parte normal de la cultura a la que ellos pertenecen. Y finalmente, por supuesto, los factores ambientales que pueden ir cambiando o variando dependiendo del lugar en el que nos encontremos, y de eso ustedes van a ser testigos cuando hagan su servicio rural. Y están, por supuesto, las características del evaluador, en este caso las características del médico. El aspecto físico es importante, no porque les guste usar, digamos, pendientes, el cabello demasiado largo, pintárselo extravagantemente, porque ese es su deseo de tenerlo, puede significar lo mismo para la persona que es evaluada. Porque la persona que es evaluada siempre busca que de aquel otro lado, la persona que le va a pedir la información, la persona que lo va a evaluar, sea una persona que le dé seguridad, confianza. Entonces, el aspecto físico como forma de presentación es una forma de confianza. La comunicación, que como les decía, debe ser transversal y que debe asegurarse de guardar respeto con la persona con la que se realiza. Veo en muchos casos, de muchas personas que cuando se comunican con un padre de familia que pueda estar procediendo de zonas muy rurales o que su aspecto de vestimenta lo haga así, lo tratan con diminutivos, mamita, papito, etcétera, y sin embargo no tienen ese mismo trato cuando sienten que del otro lado hay una persona que pudiera tener un nivel de educación parecido al vuestro, y entonces ahí comienzan a haber fallas en la comunicación. El trato debe ser transversal, con respeto de uno y otro lado. Dentro de los aspectos éticos, los 4 grandes puntos son beneficencia, hacer el bien; no maleficencia, no hagas el mal; justicia, actuar por igual con todos; y autonomía, quiere decir respetar la decisión de las personas. Por supuesto, en la parte de autonomía, si bien usted va a respetar a la otra persona, pero si la otra persona toma decisiones erradas, entonces esta autonomía pasa a ser autonomía del paciente y autonomía del evaluador. Entonces usted también actúa con autonomía y exige, si fuera un tercero, por ejemplo, el hijo de una persona que se niega que le den una atención porque tiene un concepto religioso equivocado que le impide dar esa atención, usted puede tomar una decisión avisando a la autoridad correspondiente para determinar que se pueda realizar esa atención. Entonces, ahí la autonomía va de uno y de otro lado. Entonces, en las características específicas ya estábamos señalando
para el caso de una historia clínica en pediatría, que la necesidad de intercambiarse con padres o tutores. Y entonces esto hace que la información sea más subjetiva, porque una cosa es que el niño dé la información y otra cosa es que el padre crea lo que el niño tiene. Entonces aquí eso lo hace bastante subjetivo. Lo otro ya les mencioné, la gran diversidad de grupos de edad, desde un neonato hasta un adolescente. Los aspectos éticos y afectivos, como les decía, ser empático, respeto, tener paciencia, tranquilidad, cooperación. Y luego tenemos ya el abordaje semiológico para la construcción de la historia clínica. Cuando yo les estoy pasando a mis alumnos en práctica el formato que contamos aquí en la cátedra para el desarrollo de las historias clínicas, siempre les recalco que es un formato orientador y no un formato restringido para que ustedes solamente llenen lo que ahí dice. Y cometen mucho el error de cuando ponen la ectoscopía, poner una descripción de casi todo el paciente. La ectoscopía es la primera evaluación en la relación con el entorno que tiene usted con la persona a evaluar. Y en este caso, la persona a evaluar, por lo general, si es un niño, viene acompañado de un adulto. Entonces, ya no solamente es del niño, sino de su entorno. Por ejemplo, si usted está en una emergencia y hay una cola de fuera de la emergencia, usted no va a esperar en una emergencia que los pacientes vayan entrando de uno en el orden que llegaron. ¿Por qué? Porque el señor que está en la vigilancia de la puerta no le va a interesar en una emergencia cuál es una urgencia y cuál no lo es. Él simplemente va a tratar de que respeten un orden de llegada. Pero en cambio usted, si sale a esa cola y observa, probablemente si ve a una madre angustiada con un niño muy tapado, con una expresión de gran preocupación, probablemente lo primero que usted será es visualizar qué está pasando con ese niño, porque el aspecto solamente de la preocupación o grado de acción de la madre puede ser de gran angustia. Pero pudiera suceder lo contrario, que hay una madre de un comportamiento muy histérico y pudiera estar ella gritando en la puerta con un niño que se ve saludable. Entonces, muy importante es esa primera impresión, y esa primera impresión generalmente lo que revela es el estado de gravedad que puede estar teniendo el niño. Entonces, son muy pocos los signos que marcan eso. Por lo general, en la ectoscopía es el signo principal que usted está observando y aquellos otros que le puede estar diciendo que están en correlación con el primero. Por ejemplo, si usted ve una persona que está sangrando, la primera impresión que ve es de riesgo por el sangrado, pero usted lo está viendo y si lo ve pálido, usted dice, este ya está probablemente en shock. Entonces, ese tipo de primera impresión es lo que corresponde a la ectoscopía. Luego tenemos la anamnesis, la filiación. Y la filiación no se trata de llenar los datos simplemente de dónde viene esto, sino la filiación es gran y en parte importante la forma de describirme el entorno donde está procediendo o de donde está residiendo este niño. Pero además es parte fundamental de los datos administrativos. Aquí está con quién voy a mantener relación para informar la salud del niño, a dónde le voy a comunicar, y ahora que estamos en época de pandemia, por lo general a través de los medios virtuales, un número de teléfono, un correo electrónico o un teléfono con WhatsApp, etcétera, porque es a donde podemos hacer llegar una comunicación sin tener que estar teniendo un contacto presencial. Las otras características importantes al momento de diseñar esta historia es el lugar de evaluación. No va a ser igual que yo construya una historia clínica en una emergencia a que yo construya una historia clínica en una consulta externa o en un área de hospitalización. Probablemente un área de hospitalización me va a dar un tiempo con gran calma, sabiendo que el paciente ya está estabilizado, de poderle preguntar a la madre todos los datos desde que el niño estuvo en su vientre hasta que llegó a la emergencia. Sin embargo, si estoy en emergencia, mis datos puestos a la historia clínica van a ser aquellos que están demandando la atención de emergencia. Y por supuesto, una atención en consulta externa, por lo general se va a referir al motivo principal de consulta, y cuando hagamos la evaluación clínica, si descubrimos algún otro evento, vamos a pedir ampliar la historia. La otra es la urgencia de la atención médica.
hay peligro inminente de muerte. Por ejemplo, si un niño viene en condición de shock, probablemente en ese momento no le pregunte a la madre más cosas generales que ha estado pasando y me dirá si ha estado vomitando, diarreas, ha sangrado, lo que fuera. Y yo eso es lo que estoy anotando mientras que atiendo. Y una vez que estabilizamos al paciente, ya ampliamos la historia. Los aspectos socioculturales y administrativos han ganado gran parte porque ahora mucha gente tiene más fácil de acceder de un lugar a otro y por lo tanto personas que vienen de zonas donde se hablan lenguas que no es el español van a acercarse más hacia las zonas urbanas y van a tener contacto con nosotros y nos van a poner en dificultades por nuestro poco conocimiento de esas lenguas. Y el otro es el tipo de seguros. Ahora hay un seguro integral de salud que agrupa a la gran mayoría de personas que no cuentan con otros tipos de seguros, pero existen los seguros de salud, existen los seguros de las Fuerzas Armadas y Policiales, existen los seguros EPS y existen seguros privados. Pero como esto no es solamente para cuando ustedes estén en atención en hospitales, tengan cuidado cuando, por ejemplo, ustedes laboren en una clínica, porque si ustedes laboran en una clínica y no llenan bien los datos del asegurado, después a ustedes no le pagan el servicio o es más, le pueden hacer pagar procedimientos que la clínica no haya podido cobrar. Luego, otra característica es la solicitud racional de exámenes auxiliares y procedimientos. A un niño no se le puede estar tomando punciones a cada momento. Primero, porque es traumático para el niño y segundo, porque pudieran con ello viabilizar el riesgo de alguna infección. Entonces, pedir los exámenes de acuerdo a la necesidad y planteamiento diagnóstico que tenemos para no exagerarlos, pero tampoco obviar aquellos que sí son necesarios y que por mi pobre conocimiento pueda yo no haberlos realizado. Entonces, cuidado al momento de plantear esta solicitud de exámenes auxiliares o procedimientos diagnósticos. Luego tenemos las funciones biológicas y aquí cuidado cuando se tiene que preguntar en niños pequeños acerca del apetito, la sed, la micción, las características de la orina. Y aquí no es lo mismo micción y orina porque micción es la forma y la orina es las características morfológicas del líquido eliminado. Y aquí mucho cuidado que orina también significa excretas de heces, o sea, orina no solamente es la excreta de la vejiga, sino también la excreta de las heces, porque así se entiende para algunas poblaciones. Cómo duerme el niño, si ha tenido aumento o no del peso, entonces, o bajas importantes de peso, son datos que hay que saberlos preguntar a la madre, especialmente cuando el niño es mucho más pequeño. La historia nutricional, otro dato que también lo han abandonado, que ya no lo buscan, y eso a mí me llama bastante la atención que no hagan una historia nutricional. ¿Por qué? Muchas veces yo veo en las historias clínicas que por antropometría le ponen desnutrido. ¿Y cómo saben que es por desnutrición si no hay una historia nutricional? ¿Cómo saben que no está perdiendo peso o no está perdiendo talla porque tiene una enfermedad crónica de fondo que no tiene un carácter nutricional per se? Entonces, eso es muy importante que consten en las historias clínicas. Inmunizaciones, y aquí importante conocer el esquema local, regional o nacional. Actualmente, felizmente en nuestro medio, el esquema nacional ahora es obligatorio en toda región, todo el Perú habla del mismo esquema de inmunizaciones para niños y adolescentes. En cuanto a los antecedentes personales, a más pequeño sea el niño, más importancia tienen los antecedentes fisiológicos, como los prenatales, perinatales o postnatales. Por ejemplo, pues, ¿no? En los prenatales, saber si hubo amenazas de aborto o parto prematuro, saber si en los controles prenatales le hablaron de que había una restricción del crecimiento, los datos antropométricos al nacer, si el niño lloró adecuadamente, si al minuto su Apgar ya estuvo adecuado, porque suele eso constar en las tarjetas que le dan a los niños, y datos postnatales de controles antropométricos que pudiera haber tenido, o hasta datos en la etapa de la adolescencia o pubertad, como son la menarquia, por ejemplo, en la mujer. Y describir antecedentes patológicos de importancia que pudieran decirnos que el niño pudiera haber quedado con alguna secuela o algún evento que a nosotros nos va a servir para tomar decisiones. Por ejemplo,
Si a mí me dicen que un niño ha estado infectado por varicela y en este momento hay un episodio de varicela en mi centro de hospitalización, no me preocupo porque este niño ya lo tuvo y puede volver a exponerse sin riesgo. Pero si no ha estado vacunado y no ha tenido varicela, el riesgo de que lo pueda desarrollar es alto y no lo voy a ingresar ahí. Los antecedentes familiares también son importantísimos, especialmente las características de la madre e historia obstétrica, cómo fue la gestación de la madre, pero también gana gran importancia el conocimiento de quién es el padre o la familia paterna. ¿Por qué? Porque puedo yo estar sospechando de enfermedades hereditarias que sí son importantes tomarlos en cuenta. Los antecedentes socioeconómicos, como por ejemplo la procedencia de dónde son las personas, también a mí ya me puede hacer sospechar de alguna enfermedad presente dentro de los grupos familiares que residen en esas zonas. O me puede hacer sospechar de condiciones culturales que lo exponen a esos riesgos. Entonces, desarrollaremos eso también de acuerdo a la historia clínica y a la necesidad de construcción que estoy haciendo. En el examen físico empezamos con una cosa que es determinante, las funciones vitales. Por si acaso son también funciones vitales importantes en los niños, la presión arterial. Muchas veces no le toman la presión a los niños porque piensan que los problemas de presión arterial son para los adultos. Y luego tenemos la antropometría con el uso de estas gráficas, que en este caso yo le he puesto gráficas de la CDC, pero pueden ustedes tener gráfica de la OMS, de la que fuera, y la expresión puede estar en percentiles o puede estar en desviaciones estándar. Como les dije en la clase anterior, generalmente para hablar con las personas se prefiere hablar de percentiles más de que desviaciones estándar porque tienen valores negativos. Dentro de los aspectos semiológicos clínicos, uno bien conocido por ustedes y que ya lo vienen desarrollando seguro ahora en sus prácticas, aunque virtuales, en neonatos, es en la puntuación del Apgar y acostúmbrense a ver qué cosa evalúa. ¿Por qué acostúmbrense a ver qué cosa evalúa y el tiempo en que evalúa? Porque muchas veces con la puntuación del Apgar suelen hablar de asfixia y muchas veces el Apgar no es expresión de asfixia porque puede haber habido una hipoxia y luego del minuto haberse recuperado. Sin embargo, el dato de hipoxia debe estar presente. Luego tenemos las características de la piel y a la piel es a lo que se le suele denominar la ventana del cuerpo humano porque expresa características muy importantes y en el niño es vital el examen de la piel en los niños. Podemos ver signos muy destacados, rápidos, de entender, muy evidentes, como puede ser la característica que tiene este niño de tener una cianosis central. Y por supuesto, ustedes al ver cianosis en un niño, inmediatamente van a señalar dos sistemas o aparatos de observación, el cardiovascular y el respiratorio. Y van a decir, uno de estos dos está fallando. Entonces, ahí puede ser evidente, pero en otros pudiera que no lo sea tanto y pudiera que el signo importante está ubicado en una zona del cuerpo que no está evidente a la primera evaluación, por ejemplo, las zonas no cubiertas, las zonas cubiertas, perdón, y se me puede pasar. Se me puede pasar un hemangioma cavernoso, se me puede pasar una lesión vascular periférica, se me puede pasar una fístula que está dando signos de evidentes en la piel, y entonces ahí yo voy a tener un dato no evaluado. La palidez, que es un dato muy importante también y puede ir desde signos de cronicidad, de uso de presentación crónica como es la anemia, hasta datos evidentes de acciones recientes, pero que pudieran estarme hablando de un shock hemodinámico. Pero también pudiera yo tener signos ya llamativos que me hacen hacer presunciones. Por ejemplo, si yo veo acá las características de las mejillas de este niño y cuando veo su procedencia, sé que viene de una zona altoandina, probablemente diré, bueno, estas características han sido producto del medio ambiente al que él está expuesto. O si veo estas características en este niño de acá, por ejemplo, que es de características eczematosas, si hay una historia de atipicidad, diré pues que estoy frente a una dermatitis eczematosa. O este niño, por ejemplo, súper hiperpigmentado, ¿no? Que ya definitivamente me dice que si no está pues asociado a una raza morena, que de por sí es bastante intenso, porque así fuera moreno, tiene zonas
zonas que son normalmente de claras también están hiperpigmentadas. O este otro, por ejemplo, característico de niños pequeños, donde pápulas que se infiltran en las plantas o palma de los pies nos hacen sospechar en acarosis. O esta otra lesiones típicas de impétigo, que también muy frecuente en los niños preescolares, que comienzan a rascarse las lesiones y se comienzan a transmitir la bacteria causante de uno a otro lado. No olviden, por favor, evaluar la boca. Siempre la boca, siempre describen orofaringe tal cosa. Bueno, acá hay una orofaringe patológica, pero no olviden describir la dentadura, la característica de la úvula, las características del paladar, las características de las encías, porque ahí puede haber información fundamental para lo que estamos viendo. Luego, no de olvidar, yo lo digo siempre, pero no he tenido éxito. Nunca en un niño pueden dejar de evaluar el oído. El oído es una zona de expresión clínica muy importante en pediatría. Siempre deberían andar quienes van a tener que evaluar niños, siempre deberían andar con un otoscopio, porque eso nos permite poder visualizar las características especialmente del tímpano. Por supuesto que también en la semiología del cuello, si no hay una lesión evidente, por lo que en general hacen es poner cuello cilíndrico simétrico. Y yo siempre digo, ¿qué tienen de poner cilíndrico simétrico? ¿Quiere decir que hay cuello trapezoidal? ¿Algo han encontrado alguna característica que sea de normalidad distinta a un simétrico? Entonces, si no hay eso, no hay por qué describir, más bien hay que describir las otras características, si es que no hay un pterygium coli, si no hay una alteración de la glándula tiroidea, si no hay alteración de los ganglios de la zona, si no es que estoy viendo alguna alteración de los músculos del área o de los vasos sanguíneos que por ahí pasan. Entonces, tener cuidado al hacer ese tipo de descripciones. En pediatría, en el sistema locomotor, gran importancia la evaluación de la cadera en el recién nacido y en los niños en los primeros meses para evitar que se nos pasen las displasias congénitas de cadera, las maniobras clásicas de Barlow y de Ortolani. Solamente la diferencia está en la abducción y la aducción en ambos, con rotaciones externas e internas. Y por supuesto, no olviden el examen físico. El examen físico es fundamental para la evaluación que hacemos en el desarrollo puberal. Entonces, estas características llamadas estadios de Tanner, que seguramente ustedes en su clase de adolescente lo van a desarrollar con mayor amplitud, son básicas para calificar el estadio de desarrollo, que va desde de una ausencia, que es el estadio 1 o estadio prepuberal, hasta el desarrollo puberal, que van del estadio 2 al estadio 5, con características en el desarrollo mamario y vello púbico para la mujer y el desarrollo de los testículos en volumen o en dimensión y el desarrollo del vello púbico en el varón, desde el inicio, que es el estadio 2, hasta el estadio 5, conocido como estadio adulto. Entonces, ¿por qué es importante esta evaluación? Porque de acuerdo al estadio en que se encuentre de desarrollo puberal, van a haber características clínicas y antropométricas que varían. Varía la velocidad de crecimiento, varían las características de los segmentos corporales y varían, por supuesto, las condiciones psicosociales que expresa el niño o adolescente en este caso. Muy bien, hasta aquí con la parte de la historia clínica y semiología pediátrica, y ahora voy a pasar a una parte que a mí me interesa planteárselos y que por favor espero que ustedes también acompañen a lo que quiero hacer. Espero darme a entender, voy a poner un ejemplo tomando el COVID-19 en sus inicios, en sus primeras formas de determinación, para que ustedes me logren entender lo que les quiero decir. Cada vez que yo intercambio opiniones cuando teníamos las clases presenciales y ahora con mis grupos prácticos en forma virtual, y yo les pido que me hagan un diagnóstico, generalmente lo que hacen es plantearme diagnósticos sindrómicos. Agrupan signos y síntomas y comienzan a poner síndromes, agrupan síndromes y comienzan a poner diagnósticos. Si eso bien fue una ayuda
durante el siglo pasado, porque nuestros conocimientos fisiológicos, fisiopatológicos, nuestro apoyo biomolecular o las técnicas diagnósticas que contábamos en aquellas épocas eran muy básicas y por lo tanto nuestro ejercicio clínico nos ayudaba al acercamiento diagnóstico, por supuesto con grandes áreas que no podíamos abordar. Eso ya ha cambiado y ahora tenemos otra forma de poderlo intercambiar. Entonces, a eso es a lo que vamos a ir ahora nosotros para pasar del diagnóstico patológico tradicionalmente por síndromes a un diagnóstico en el cual nosotros vayamos haciendo desde el momento del inicio de la construcción de la historia clínica un ejercicio de abordaje integral con conocimiento fisiopatológico. Probablemente cuando ustedes empezaron en sus primeros años de la carrera, les mencionaron este abordaje diagnóstico, que para cuando uno habla de un abordaje diagnóstico, uno siempre está señalando esta interacción de estos tres aspectos. La interacción entre un agente y un huésped, pero dentro de un medio ambiente. Quiere decir, un medio ambiente que haya permitido que un agente y un huésped interaccionen. Ahora, por favor, el agente no siempre es un agente biológico. El agente pudiera no ser un agente biológico. Yo pongo este ejemplo para que ustedes se hagan una idea en este momento, donde no hay un agente biológico. Pongamos al delegado, por ejemplo. El delegado es en este momento, por decir, un alumno que está por terminar la carrera y va a pasar por la evaluación que se hace, donde ellos sacan sus boletas y en esa boleta le dicen que le van a hacer preguntas sobre algo. Y pongamos que ese día ha sido su día, no ha sido su buen día del delegado, y yo estoy del otro lado, que soy el evaluador, y yo como evaluador, al delegado lo tengo entre cejas porque cuando fue mi curso no me ayudó en nada. Y entonces cuando me toca hacerle las preguntas y él está ya pendiendo de un hilo, yo le hago la pregunta más rebuscada que tengo, de la cual yo mismo no estoy seguro de la respuesta, pero sé que no me la va a responder, para que en ese momento a él yo pueda desaprobar. El ambiente es un ambiente tenso, es un ambiente difícil, no es un ambiente geográfico, es un ambiente que está ahí presente, pero que está interrelacionando a dos personas. El huésped no ha causado ninguna acción, el agente no ha causado ninguna acción biológica y el huésped está recibiendo una gran carga emocional que se convierte en un agente no visible, pero que sí lo afecta. Terminado de esto, después de que no pudo responder a estas preguntas que la gente hizo con gran intención de que no se le respondan, el huésped ha desarrollado una respuesta inflamatoria muy intensa sin saberlo. Y cuando él sale de ese ambiente donde estuvo interrelacionando con el agente, escuchamos que una persona se cae. Salimos a ver y encontramos al delegado sobre el piso, habiendo perdido el conocimiento. Cuando llegamos a la evaluación final, nos encontramos que este evento que le había pasado al delegado era que él había tenido un accidente cerebrovascular, producto de un incremento de la tensión intracraniana que actuó sobre ese vaso sanguíneo que él nunca supo que tenía presente y le provocó el evento. Por ejemplo, ahí yo no tengo ningún agente biológico. Ahí nadie va a decir que hubo una agresión contra él, no hubo ningún traumatismo, nadie visualizó, pero sí van a sobreentender que esa evaluación a la que fue sometido el delegado tuvo componentes que en él desarrollaron gran tensión y que eso fue el resultado. Entonces, ahí, por ejemplo, no hay ninguna característica de tipo biológico, como a veces no la hay hasta que no la descubrimos de la acción, por ejemplo, de los fotones de la luz que actúan sobre personas genéticamente predispuestas o con lesiones predisponibles para que después desarrollen, por ejemplo, lesiones cancerosas en la piel. Entonces,
Pero sí hay otros donde el agente puede ser bien identificado. Un virus, una bacteria, un hongo, una citoquina, una toxina, y entonces podemos luego seguir su curso y podríamos ver la interrelación. Muy bien, entonces, en un ambiente, agente, huésped. Para el caso que les voy a presentar entonces, ustedes ya saben, el medio ambiente en este momento para la pandemia COVID-19 es todo el mundo. Que empezó en un mercado chinito, como nos han contado, puede que sí, pero se terminó extendiendo a todo el mundo. Que fue de la interrelación previa entre un animal salvaje y algún ser humano para que de ahí se produjera, es otra de las cosas dentro de un ambiente, pero que luego se generalizó. Pero luego está el que nosotros nos preguntemos quién es el COVID, quién es el causante del COVID-19. Y entonces decimos, el agente es un coronavirus denominado SARS-CoV-2. ¿Y por qué así? Porque ya existía el virus del SARS previo, que era un primo de este, y por eso le colocaron a este el SARS-CoV-2. ¿Qué sabemos de él? Altamente infeccioso. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo estamos aislando en las personas de casi todo el mundo. ¿Cómo se transmite? A través de las gotas respiratorias, contacto con partículas de aerosol y que ellas ingresan y toman contacto con el ser humano. Entonces ya estoy viendo por dónde viene, ¿no? Entonces, es muy infeccioso, anda por todos sitios, se transmite de persona a persona y a través de estas gotitas o de contacto con partículas de aerosol donde está presente. Hay historia de exposición epidemiológica, si alguien empezó en la familia y otro empieza con síntomas parecidos, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? ¿Qué es eso? Hay por ahí algunos reportes de infección vertical, pero que son muy pocos. Aparentemente no habría mucho riesgo en la exposición al feto solamente porque la madre en ese momento lo tiene. Y sus periodos de incubación han ido variando de acuerdo a las cepas que hemos ido conociendo. Entonces, pues ahora que ya tenemos ese conocimiento epidemiológico de dónde anda este bandido, vamos a conocerlo y ahora pues ya ustedes saben, lo han clasificado, le han puesto la subfamilia a la que pertenece, el coronavirus por su coronita que tiene al uso de microscopía electrónica, en fin, y más, hemos ido más allá y ya lo hemos identificado en sus características genéticas y hemos descrito incluso las características genéticas de sus diversos componentes proteicos y espículas que contiene, o sea, ya lo conocemos muy bien, sabemos incluso para poder, y nos ha ayudado en el desarrollo de las vacunas, los genomas, qué cosa codifican dentro del SARS-CoV-2, o sea, hemos identificado a los genomas y sabemos a dónde pertenece cada uno, sabemos dónde están las partes más infecciosas y contra ellas se han desarrollado las vacunas, como es esta famosa proteína Spike o la proteína S, y otros han usado el RNA viral. ¿Por qué? Porque ya contaban con el RNA del SARS-CoV-1 y a través de él han podido desarrollar, y por eso ahora hay un sinnúmero de vacunas con las que ya contamos. Y luego ya, una vez bien conocidito, incluso ya le hemos graficado, ya sabemos cómo es él, y conocido cómo es, la siguiente gran pregunta es, ¿cómo interactúa el agente y el huésped? Y aquí viene lo importante, y esto, tomando este ejemplo, aquí viene lo importante de la construcción de la historia clínica. Cuando un agente se enfrenta, un agente en este caso biológico, se enfrenta al ser humano, solo tiene vías de abordaje dos: piel o mucosas. O es capaz de atravesar piel o es capaz de atravesar mucosas. Para el caso de este agente, es atravesar mucosas. ¿Qué mucosa se le ha encontrado que es capaz de atravesar? Nasofaringia, orofaringia y ocular. Entonces, puede entrar por los ojos, puede entrar por la nariz o por la orofaringe. Quiere decir que este agente se va a enfrentar a una mucosa. Ahora, la pregunta que se le traslada al que está evaluando es, oiga, señor, disculpe, usted sabe, o señorita, usted sabe cómo está compuesta las mucosas
respiratorias u oculares, y ahí viene a veces silencio. ¿Qué células están? ¿Cómo es el componente submucoso? ¿Qué cosa rodea esa zona? ¿Hay o no hay producción de moco o no hay producción de alta cantidad de agua en esa zona? ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando este virus llega, no va a actuar contra todas las células que están ahí en la mucosa, sino va a actuar contra las células que tengan receptores para ese tipo de agente. Y así se ha descrito que para este tipo de agente, el coronavirus, los receptores son aquellos receptores ACE2, que no son los de la enzima convertidora de la angiotensina que ustedes conocen, sino por eso se llama ACE2, que están ahí para una función normal, pero que se confunden y se relacionan con la proteína de espícula del receptor del coronavirus. Y entonces lo toman como un agente normal. En este primer encuentro que se está dando en esas mucosas, entre las células de las mucosas nasofaringia, orofaringia o ocular, para relacionarse con la proteína de espícula, tiene que haber una primera reacción. ¿Por qué? Porque al momento de adosarse y comenzar a provocar estas primeras acciones, van a provocar los primeros cambios. El primer momento en el que toman contacto, ingresan, no me va a dar ningún síntoma. ¿Por qué? Porque nuestro organismo lo ha tomado como el ingreso de una proteína normal. Pero luego, ¿qué pasa? Luego el virus hace su proceso de adhesión, se absorbe y se internaliza. Una vez que se internaliza, se libera de su cápsula, nos deja el material viriónico, capaz y libre. Este se subdivide, utiliza nuestro arsenal de síntesis proteica intracelular para replicar sus características de ARN propios de su genoma, o sea, nos pone su plantilla para que nosotros le hagamos el trabajo, nosotros le hacemos el trabajo, replicamos los de RNA, una vez que ya están replicados, les ayudamos a la conformación de la cápsula nuevamente, o sea, le formamos nuevos viriones y luego destruye la célula y sale. Este proceso que se dio en el primer momento, yo no lo sentí, pero cuando hubo la primera destrucción de ese grupo, de esas células, inmediatamente la mucosa y la submucosa reaccionan para prevenir más daño propio de nuestra respuesta inflamatoria local. Si nosotros en esa primera respuesta inflamatoria local, la invasión de los virus ha sido muy marcada y nuestras defensas no lo tenían reconocido, no estábamos vacunados, este proceso va a ser intenso y entonces aquí puede aparecer signos como, ya los vamos a ver luego también, pero ya que estoy en el ejercicio, aquí puede haber secreción nasal, secreción ocular o inflamación en la zona orofaringea que se expresa como dolor faríngeo. Una vez que ya superó ese espacio, quiere decir que ya se absorbió, que ya pasó, que tomó todo su trabajo, y esto que primero se los puse en una evidencia gráfica muy simple, acá la tienen ustedes ya en su composición tal como es, hace el proceso que ya no es tan simple, pero no es el momento de hablar del SARS-CoV-2, creo que tienen una clase con COVID, así que ahí ya la desarrollarán, pero luego lo que pasa es que esto se extrapola, causa lisis, y estos viriones salen a invadir otras mucosas y las que pasan al torrente sanguíneo comienzan a irse a través del torrente sanguíneo a otros órganos que tengan el mismo receptor que el virus desea encontrar. Entonces, aquí he puesto este ejemplo para que les traiga un poco de historia de aquello que ustedes deben recordar al inicio de la pandemia. Ustedes han escuchado al inicio de la pandemia que la gente decía que el dióxido de cloro, porque si yo tomo dióxido de cloro, el virus al llegar a mi mucosa no va a poder interrelacionarse contra las células que están ahí porque el dióxido de cloro lo destruye. Pero lo que estas personas no saben es que
el dióxido de cloro tiene una acción muy rápida en la zona de su mucosa, que luego se adhiere y que más bien puede provocar hiperproducción mucosa, liberar y expresar más bien más receptores, y que cuando el virus llegue, después que ya pasó su acción de este dióxido de cloro, que es muy temporal, luego ingresar. Y además estas personas no se iban a estar lavando los ojos con dióxido de cloro. Entonces ahí nomás una muy mala información y mala información para un mal uso de una sustancia por usos comerciales. Y luego tuvimos también, si ustedes recuerdan, este famoso evento de la ivermectina, porque se sabe que la ivermectina en forma in vitro influye en esta síntesis de las proteínas para que sean luego envueltas por las zonas proteicas y conformar al virión nuevamente. O sea, interrumpen la formación del virión a nivel intracelular. Pero lo que no se dijo, pues, es que las cantidades de ivermectina que uno pueda tomar para que lleguen a alta concentración en las mucosas, suficiente de evitarlo, no tenía mayor razón de ser. Y que una vez que estaba circulante, si yo tomaba ivermectina, la ivermectina no iba a lograr a tener concentraciones suficientes en los órganos a los cuales el SARS-CoV-2 iba a invadir. Por lo tanto, yo tendría que haber estado teniendo dosis muy altas de consumo de ivermectina para mantener valores suficientes a nivel de las mucosas orofaringeas nasales o oculares para que cuando el virus llegue no pueda utilizarlo, cosa que era prácticamente improbable. Por eso es que el resultado del uso de ivermectina no fue pues lo suficientemente esperado como se planteó en un primer momento. Y mucha gente que creyendo tomar ivermectina y estar a salvo fue afectada por el COVID e incluso perdió la vida. Como les decía, en la acción local, aquí, disculpen que yo adelante el concepto, aquí están las imágenes del compromiso que provoca este virión a nivel de estos epitelios, tanto en mucosas orofaringeas como también la intestinal, porque ahí también tiene receptores el SARS-CoV-2, y es un ejemplo del por qué ahora en los niños vemos diarrea o vemos dolor abdominal como parte del cuadro clínico. A la parte de dolor abdominal puede ser que haya llegado por la vía submucosa, y en la parte de diarrea puede ser que sea la acción directa en la parte de la mucosa. Entonces también otra mucosa que puede usar el virus para ingresar al momento de la primera infección. Y como les dije, pues si actúo sobre la orofaringe, voy a tener dolor de garganta. Entonces, mi primer signo cuando me va relatando la enfermedad va a ser secreción nasal o dolor faríngeo. Pero una vez que el virus circuló o las citoquinas propias de la respuesta inflamatoria nuestra circularon en sangre, ¿por qué? Porque este virus ya superó la mucosa. Entonces, esto es informado hacia el hipotálamo, y la segunda parte de representación de la viremia se llama fiebre. Entonces aquí, fiebre. Por lo tanto, por lo general, después de signos muy inespecíficos a nivel de vías respiratorias superiores, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer fiebre. ¿Qué me está representando? Circulación del virus por la sangre. Vamos avanzando. Una vez que este virus ha circulado por la sangre, va a buscar aquellos órganos que tengan mayor cantidad de células que expresen receptores AC2. ¿Para qué? Para que vuelva a unirse y continúe su proceso de replicación. Se ha encontrado en casi todos los órganos del ser humano, pero expresados en cantidades suficientes como para causar signología y enfermedad, estos que están marcados como rojo acá para alto riesgo. Aquí no está el páncreas porque en la foto no salió, pero el páncreas también es uno de los órganos que se ve bastante comprometido. Entonces, estos órganos suelen tener mayor cantidad de tejidos que cuentan con células que expresan receptores para el ACE2. A la cabeza el pulmón, y ustedes saben ya que ha sido el que más signos ha dado. Entonces, dependiendo del órgano en el cual se exprese mejor la acción de el virus o de la respuesta inflamatoria, es lo que yo voy a tener mayor significado. ¿Y por qué les cuento esto? Pongamos, ustedes van a ver y van a leer por ahí que están encontrando en pacientes que han tenido COVID-19 sin gran problema respiratorio, problemas cardiovasculares.
La primera impresión, claro, el corazón también tiene receptores AC2 para el virus ha llegado, ha llegado y ha lesionado a esa célula y esa célula, por lo tanto, ha hecho arritmia. Pero ya le había pasado el proceso, ya había... Ah, no había sido el virus en sí, sino la respuesta inflamatoria, las citoquinas provocadas para provocar la reacción del cuerpo contra el virus, las que terminan lesionando el corazón, y cuando el corazón termina teniendo zonas fibróticas, comienza a tener arritmia. ¿Por qué? Porque dañan a las de His. Entonces, después de ese primer momento de circulación del virus, que el virus se ubica en las diversas células del cuerpo, y ahí van a tener en la historia clínica expresión del signo que corresponda. Si llegó al pulmón y comienzo a tener dificultad para respirar, disminución para saturar, una tos que es más exigente, etcétera, me estará hablando de compromiso de pulmón. Si es inmediatamente y le encuentro arritmia cardíaca, puede haber habido compromiso pulmonar. Que tiene problemas para la micción constante, cierto pujo puede haber afectado la vejiga, que puede haber tenido proteinuria, etcétera, puede haber actuado sobre el riñón, que ha estado haciendo después dolor intenso abdominal y acompañado de diarrea, probablemente compromiso gastrointestinal. Entonces, llegó a la zona, ubicó, se desarrolló, hizo la misma lisis que hizo en la zona de mucosa de ingreso y me da la signología que corresponde. Pero una vez pasado este momento, que lo vamos a lograr tener con los signos clínicos como aquí lo se puede tener un poquito más detallados. Una vez que ha sucedido eso, ¿qué es lo que viene? Una vez que ha pasado eso, lo que viene es esto, la respuesta inflamatoria. ¿Cómo responde el organismo? Y a más sea la respuesta intensa, las secuelas van a ser mayores. Por eso es que ustedes han escuchado que muchas personas han empezado con el cuadro de COVID, aquellas que tuvieron cuadros de mortalidad alta en la primera y segunda ola. Ustedes han escuchado que cuando había este proceso así de incremento de las primeras semanas, eran la segunda y tercera semana las críticas, porque ya no estábamos frente al virus. El virus ya había desaparecido, ya lo habíamos acabado, pero la respuesta inflamatoria, el desastre que había causado, era lo que ahora estábamos sufriendo las consecuencias. Es lo que a mí me dijo alguna vez una profesora. La infección es como el terremoto. Todos corremos, saltamos, nos asustamos en el momento de la gran intensidad del movimiento. Pero el resultado es lo que vemos después. Las casas se siguen cayendo, no tengo dónde dormir, no hay comida, no hay servicios de agua, no hay servicios de desagüe. Eso es la tormenta citotóxica. Entonces, esta tormenta citotóxica a más intensidad haya tenido, mayor era el resultado nocivo para el huésped. Entonces aquí hemos tenido, por ejemplo, ¿no?, las alteraciones de la coagulación que ustedes ya conocen. Aquí tenemos las necesidades de uso ventilatorio porque el aparato pulmonar se fibrosa y no puede expandirse. Entonces, o el desarrollo de no la capacidad de eliminación de secreciones, en fin. Ahí entonces ya estamos frente a la respuesta citotóxica. Y entonces aquí ustedes ya lo pueden ver en una forma más gráfica, en un estadio de infección temprana, la primera respuesta en las vías superiores, lo que les están narrando, y para el ejemplo pulmonar, un estadio 2 en el cual hay la acción del virus, pero que cada vez va en descenso, y en cambio lo que incrementa es la respuesta inflamatoria hasta el estado de hiperinflamación, que es el que suele causar el síndrome de distrés respiratorio y la causa de muerte. Muy bien, entonces he tratado de ponerles este ejemplo para que hagan un seguimiento cuando están relatando la historia y lo que están encontrando en la evaluación. Entonces, pongamos, usted está relatando la historia, sí, ¿sabe qué? Traigo a mi hijito porque está con alta fiebre. Sí, pero ¿sabe qué? Su papá dio COVID, yo di COVID. Y entonces ahora mi hijito empezó con catarrito, estornudos, pero ¿sabe qué? En la noche me hizo fiebre alta. Que estamos sabiendo, por ejemplo, de las cepas del COVID, que el Omicron es rápidamente infeccioso y en corto tiempo, en 1 a 3 días. Ajá, este chiquito en un día. Perfecto. Y hoy día lo traigo porque sabe que la fiebre no le baja. Está en esta fase de viremia. No me dice todavía de ningún compromiso posterior.
Pero puede que venga y le diga, pero sabe que ya está en tercer día, se le está yendo, ya no está haciendo mucha fiebre, pero está con bastante tos. Ah, puede estar haciendo compromiso pulmonar. Puede que no, ya pasó todo esto y le llega acá y le dice, ¿sabe qué? Lo traigo porque respira difícil, no lo veo que respire bien. Tuvo fiebre hace 3, 4 días, ya se le fue la fiebre, pero empezó con una tos, le he estado dando medicamento, pero no responde y ahora lo veo que respira rápido. Está en la fase de inflamación. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? He hecho un ejercicio, he hecho un correlato. Y así como yo estoy poniéndome aquí en el ejemplo de COVID, porque ahorita es lo más frecuente, pudiera ponerme en el ejemplo de cualquier agente biológico o, como les dije, agente no biológico. Pero es este el ejercicio que ustedes deben hacer dentro de su mente al momento de llegar a un abordaje diagnóstico y ya ir abandonando el diagnóstico por síndromes que, como le digo, le va a llevar muy probablemente a muchos errores porque va a agrupar enfermedades que tal vez no tengan nada que ver con esto y más bien le van a apartar del conocimiento. ¿Qué es lo que necesitan entonces? Revisar el conocimiento de los agentes más frecuentes que ustedes conocen. 1. 2. Conocer y revisar el conocimiento del huésped, que es lo que ustedes han hecho durante todos estos años. La biología, la histología, el desarrollo de la fisiología, la fisiopatología que hay en el ser humano, para que con eso ustedes tengan forma de saber con qué partes del cuerpo está interactuando cualquier agente, por más que ustedes no lo conozcan suficientemente. Muy bien, hasta aquí era mi exposición. Quiero conocer si hay alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero entonces que haya podido llegar a su entendimiento. Por favor, pedirle a mi grupo de rotación que ingresen a las 10 de la mañana, lo voy a programar en Teams. A las 10 nos vemos con mi grupo, por favor. Que tengan buen día. Buen día, doctor. Muchas gracias.